Hola, los saludo nuevamente en estos ejercicios cuaresmales que estamos teniendo en nuestra parroquia La Asunción de María. Soy el Padre José Félix Chávez Cordero, a sus órdenes, párroco de esta comunidad. El primer día que estuvimos reflexionando en torno al año de la fe, como una invitación de Dios a estar más atentos a su palabra y redescubrir este gran valor que tenemos. El segundo día compartíamos un texto del libro del Deuteronomio, donde el Señor nos invitaba a tomar una decisión fundamental, elegir la vida y una vida con Dios, o bien pues seguir conformándonos con una vida sin Dios, sabiendo que ambas decisiones tienen sus consecuencias. Nos decía el Señor, si eliges escucharme, vivirás; si eliges no escucharme, morirás. Y así entendemos que nosotros pues vamos teniendo lo que buscamos. En este tercer día quisiera compartir con ustedes un texto del Evangelio en el que el Señor Jesús nos hablará de las condiciones para seguirlo. Si elegimos la vida, si elegimos escucharlo, ahora Él mismo, como en una introducción a la escuela del Evangelio, nos dirá las condiciones para seguirlo. Vamos a escucharlo. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 25. En aquel tiempo Jesús les dijo: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Hasta aquí la palabra de Dios. Pues son tres condiciones prácticamente las que Jesús nos propone. Lo primero, dice Jesús, el que quiera. Fijémonos cómo la fe no se nos impone. La fe es una oferta, es una invitación. La relación con Dios tiene que ser un acto de libertad. Alguien se preguntará, bueno, cuando éramos niños se nos impuso la fe por el bautismo, la recibimos sin que se nos preguntara, pero sabemos que esta fe nos ha sido dada por la fe de nuestros papás, que ya adultos pues sí han tenido la oportunidad de reflexionar que efectivamente ese es el camino de salvación. Y nuestros papás en un sentido sí nos impusieron la fe, pero no es una imposición irracional, ni es una imposición de algo que nos haga daño, ni mucho menos. Es como si dijéramos, también nuestros papás nos impusieron una escuela o nos impusieron las vacunas con las que nos cuidaron de las enfermedades. Bueno, pues ellos en su calidad de ser los responsables de nuestra vida y de nuestra vida cristiana, nos supieron dar la fe. Pero una vez adultos, ustedes y yo, tendremos que asumir los compromisos de esta fe. Por eso dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, lo primero que tiene que hacer es renunciar a sí mismo. Y esto pues se entiende muy bien. Si yo me voy a afiliar, por ejemplo, a un partido político, pues tengo que no pertenecerle a otro, tengo que serle fiel a este, al que quiero pertenecer.
o si quiero participar en un equipo de fútbol, pues no puedo favorecer a otro, sino a este en el que estoy. Jesús no está haciendo otra cosa más que invitarnos a que tomemos la decisión por Él y que le seamos fieles a Él. Por eso Él nos dice, tienen que renunciar a todos y lo más importante, a nosotros mismos. Es decir, para que Él pueda entonces hacer de nosotros sus discípulos. Esta renuncia sí no es fácil, no es cómoda, sí nos compromete de una manera radical, y para esto necesitamos pues una gracia muy especial que debemos pedir a Dios en la oración. Esta renuncia nos permitirá hacer no lo que nosotros queramos, sino lo que quiere el Señor. Y no solamente es una renuncia a las cosas malas, eso por supuesto que lo entendemos más que bien. A veces también hay que renunciar a cosas buenas y por cosas mejores que Dios nos ofrece. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Santísima Virgen María. Ella tuvo que renunciar a sí misma para seguir el plan de Dios, y ella renunció a cosas buenas. Ella pensaba casarse como toda mujer, tener hijos y vivir así la vida, pero Dios irrumpe en ella y le dice que Él la ha escogido para ser la madre de su hijo. Y María pues tiene que renunciar a sus planes, a sus proyectos, que si bien eran buenos, no eran tan mejores como los planes que Dios le ofrecía. Así que esta renuncia es bien importante, porque en el momento en el que Dios nos pida algo, si no hemos renunciado a nosotros mismos, no nos será posible hacer lo que Él nos pida. La segunda condición, dice el Señor, es que estemos dispuestos a cargar con su cruz de cada día, con la cruz de cada día. Esto nos habla del costo que tiene seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a seguirme? Tienes que estar dispuesto a pagar el precio, por decirlo así, de seguirme. Y nosotros mismos lo hemos visto cuando queremos ser honestos, cuando queremos ser congruentes con nuestra fe, cuando queremos vivir cabalmente nuestros compromisos cristianos, cómo se nos critica, cómo aún dentro de nuestra propia familia se nos juzga, se nos chotea, como decimos. Ya nos dicen santurrones, ya nos dicen mandilones, ya nos dicen fanáticos, pero pues eso no debe importarnos. Lo que debe importarnos es lo que diga Dios de cada uno de nosotros. Entonces estaremos dispuestos a cargar con esa cruz, con ese precio de estar haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Es una pregunta y es una condición que Jesús pone a aquellos que quieran seguirlo. Finalmente, que me siga, dice Jesús. Si renunciamos a nosotros mismos, si estamos dispuestos a pagar el precio de seguir al Señor, no podemos mirar para otro lado. Necesitamos seguir a Jesús, porque los amigos, entre comillas amigos, se empezarán a ir, nos empezarán a dejar solos y solo nos quedaremos con Jesús. Nuestra vida ya no tiene retorno. Es como si hubiéramos desembarcado en una playa y nos hubieran dejado ahí olvidados. Cuando volvemos al mar, ya el barco ha partido y nosotros nos quedamos ahí. Igualmente pasa
cuando decidimos acercarnos a Jesús. Somos dejados en Él y desde Él ya no podemos irnos a otro lado. Necesitan seguirme. Y en ese seguimiento Jesús nos dará las gracias, nos dará los poderes espirituales, nos dará las armas que nosotros necesitamos para serle fieles, no un día ni dos, sino todos los días de nuestra vida. Pues a la luz de este evangelio que hemos compartido, podemos preguntarnos acerca de estas condiciones. Una primera pregunta pudiera ser: ¿quiero realmente seguir a Jesús? Una segunda sería: ¿estoy dispuesto a renunciar a mí mismo, a mis proyectos, a mis planes? No porque sean malos, sino porque siendo buenos pueden ser mucho mejores. Una tercera pregunta pudiera ser: ¿estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? Siempre que esté dispuesto también a seguirlo. Muchas gracias.